están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Periodismo en Plural. Ponemos sobre la mesa tres temas que esperamos sea de su interés. Vamos a platicar esta noche sobre este fraude millonario de una empresa que se apostó aquí en Jalisco y con 30 años de trayectoria hasta la fecha ha defraudado a más de 200 personas. También vamos a poner sobre esta mesa el rescate en la mina de carbón allá en Sabinas, qué es lo que se está haciendo, pero sobre todo qué ha pasado con las mineras, en las empresas mineras en México a través de los años. Muy importante colocar esto que está sucediendo ahorita con el trato, sobre todo laboral, a los que trabajan dentro de las minas. Y por supuesto, este proceso electoral que, si bien en el calendario oficial del Instituto Nacional Electoral todavía no arranca, sí comienza ya a ponerse sobre las mesas las cartas que se van a jugar. Vamos a platicar de la elección para el 2023 del Estado de México. ¿Con quién? Con nuestra invitada y nuestros invitados esta noche. Esperanza Romero, un gusto tenerte de nueva cuenta en esta mesa. ¿Qué tal? El gusto es mío. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Iván Arrazola. Hola, Trini, buenas noches. Esperanza, Gabriel, un gusto estar con ustedes. Gabriel Ibarra. Un privilegio estar con Esperanza, con Oye, Iván, no te había tocado, y por ¿verdad? supuesto contigo. No me había tocado con Esperanza, una periodista que durante muchos años le he escuchado mucho en radio y se ha ganado mi admiración y es un privilegio estar con ella en esta mesa de análisis. Gracias, Gabriel. Pues lo escuchamos desde la semana pasada, comenzaron a presentarse sobre todo personas afectadas por esta empresa inmobiliaria AJP, porque querían ya recuperar sus recursos que tenían ahí invertidos. Sin embargo, no había respuesta, se cerró la empresa que tenían aquí en la colonia, en Guadalajara, Ladrón de Guevara, y comienza entonces a descubrirse un desfalco millonario, el desfalco quizás histórico en Jalisco, y vemos todavía hoy personas apostadas en Casa Jalisco, recibidas por las autoridades para ver qué se va a hacer con este fraude enorme. ¿Dónde queda ahí en estos hechos lo que México haya podido hacer en tema de regulación de estas empresas que financian las inversiones inmobiliarias, por ejemplo, en este caso, Esperanza? Trini, compañeros, este tema con el que arrancamos el programa, a mí me mueve a comenzar, más que por el lado de la supervisión de las autoridades, que tenemos que revisarlo, a lo que es la naturaleza de cualquier ser humano que reúne unos pesos y que siempre se ve tentado a sacarle el mayor provecho. Y me quiero referir a quienes ofrecen los mejores rendimientos. Es el caso de esta empresa. Yo lo que quiero hacer notar de la historia que ahora nos ocupa, el desenlace tremendo, que voy a hacer a un lado toda la parte ministerial y lo que le corresponde a la Fiscalía, porque creo que hay algo que no checa. Yo es primera ocasión que me encuentro que alguien se quita la vida de 2 balazos. Digo, se dio un balazo en la cabeza, pero antes se había disparado. No hay por allí, digamos que la parte policial, y si se murió, si lo mataron, cómo estuvo el video, que exculpa a su familia. Digamos que todo un capítulo que sin duda estaremos revisando y del cual tendremos información. Pero me quiero referir al otro, al de quienes a la segura por años estuvieron con él, y cuando hablo a la segura, los que llegaban con un trato desde el 1% mensual, 1,5%, que era lo mínimo que daba, que estarán de acuerdo todos, que es mucho más de lo que te ofrece el sistema financiero nacional, y que ese fue su gran atractivo. Y quiero poner la analogía con lo que la historia nos dice, que la tenemos muy cercana. Me estoy refiriendo a 1999 a la fecha. En el 91 surge la Caja Popular del Noroeste, conocida más como del Arbolito. Los datos de aquella Caja Popular, que el responsable del fraude a miles de ciudadanos, a miles, él libró la cárcel después de 11 años o 8 meses de prisión. Él quedó libre de todo problema, pero el antecedente es este: cuando las autoridades hacendarias, cuando la Conducef, cuando los expertos en inversiones se pusieron a revisar, y te están hablando que en el 2008, 2009, ya se hacían encuentros permanentes con expertos para ver qué pasaba, porque recordemos aquí en Jalisco el desastre con las cajas de ahorro. Y cuando hablo del desastre, porque nosotros tuvimos que pagar, nosotros ciudadanos, contribuyentes, los rescates del gobierno federal y el gobierno estatal. Por cada peso del gobierno estatal
estatal, el gobierno federal ponía 1 peso con 78 centavos. ¿Cuántos millones de pesos fueron a rescatar a esos pobres ahorradores? Algunos sí pobres, pero y pobres que no. sin conocimiento de cómo son las cosas llevaron sus ahorros, y había personas que les representaba a todos la seguridad de su vejez. Ellos sí, digo sí pobres, pero había otros entre los defraudados políticos que a su vez fueron rescatados. Entonces yo creo que ahí es donde ya no se vale. En este caso, en el tema con el que arrancamos, creo que será muy interesante ver quiénes estaban ahorrando ahí, quiénes tenían allí sus inversiones, los bienes que tanto respaldan. En el caso de la historia de los ahorradores, comencé con la de los 2 arbolitos porque fue de las más importantes en cuanto al efecto cascada. Después el movimiento de ahorradores defraudados por cajas populares en Jalisco, que me tocó como reportera cubrir muchos años y seguir, y para mi sorpresa seguían tronando las cajas de ahorro. Y yo decía, bueno, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué la gente sigue ahorrando? ¿Por qué te enteras que hace 3 años tronó una caja y luego tú caes en la tentación de que te den el 4% mensual? Fíjate, el por 3% mensual. Por eso hablaba yo de regulación, pero mira, tocaste en esta entrada 4 temas que se me hace que son importantes. Es la historia de fraudes, no solamente en Jalisco, que es este caso, sino a nivel nacional. Los rescates financieros a estas empresas privadas que no tendría por qué ser, porque cuando tú llegas y firmas con un particular, tienes el mismo riesgo, ¿no? De que al mismo tiempo que tú acuerdas una ganancia, también el riesgo es el que conllevas, ¿no? Al momento de tener este contrato. La regulación, ¿no? Y por último, sin duda que es muy importante, pero también lo dejaríamos para la Fiscalía, el suicidio, ¿no? Donde hay una fotografía donde este sujeto de la empresa Asesores Jurídicos Profesionales pues termina con la pistola en el abdomen, cuando el derrame de sangre parece que está detrás de la cabeza, ¿no? O sea, ¿en qué momento, cómo después del impacto pues la pistola viaja hacia otra parte que a lo mejor no lo entendemos visualmente y habrá que esperar a la Fiscalía? Todo esto, ¿cómo lo podemos ir tejiendo para dar como una especie de conclusión o entender lo que está pasando, Iván? Mira, el asunto no es exclusivo de México. Vemos, por ejemplo, un caso en Estados Unidos muy emblemático, Bernie Madoff, que fue también un banquero, un inversionista muy famoso que estafó por más de 17 mil millones de dólares a una buena cantidad de ahorradores, de inversionistas. El caso fue, inclusive hasta se hizo una película que se llama El Mago de las Mentiras y que, bueno, ilustra cómo fue que se hizo este esquema Ponzi. Pero me parece muy importante analizar el contexto de lo que está ocurriendo. Esta es una tragedia desde donde se le ve a las personas que perdieron su dinero. Lo mencionó Esperanza, el límite de la ambición. Bueno, ¿cuál es el límite que puede tener la ambición en este país? Pero me parece que eso también se junta con toda una crisis que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial. El Hoyo Oxiso pues comentaba, bueno, a partir de que llega el COVID, pues para mí esta situación pues se hace insostenible. Entonces, pues bueno, le llega el agua al cuello a esta persona, ya llevaba muchos años así, pero también tiene que ver con las prácticas que tenemos las mexicanas y los mexicanos respecto a cómo le hacemos para esta cuestión del ahorro, para esta cuestión de las inversiones. Estamos acostumbrados al tema de las tandas, estamos acostumbrados, por ejemplo, en este caso, era una persona que tenía 30 años, ¿no?, en este negocio y que lo avalaba su reputación. Y el último año, él lo menciona en el video, el último año es donde verdaderamente comienza esta crisis y es donde yo ya no puedo pagar. Y mencionabas el tema de la regulación. Desafortunadamente ni la Conducef ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores regula a este tipo de actividades porque no es su función. Ellos tienen como función vigilar el dinero de los ahorradores, del dinero que las personas meten al banco. Esa es su única función. Los puede autorizar, pero no los puede regular. Y cuando uno se mete a este tipo de temas, la realidad es de que te puedes meter en una situación en la que pues ocurren este tipo de situaciones, ¿no? De que tu dinero desaparece y han ido a Casa Jalisco para reclamar, pero me parece que aquí el gobierno no tiene... No tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. No tiene responsabilidad, o sea, no, Gabriel. Pues es un asunto entre particulares. Exacto. Es un asunto entre particulares. ¿Por qué la gente confía su dinero a otra persona, ¿no?, que le va a dar un mayor rendimiento? Uno, porque le genera confianza
ya que quien recomienda es alguien cercano, un amigo o alguien que le tiene confianza, que en el caso particular de Luis Osvaldo Espinosa Marín, pues desde 29 años ofreciendo estas tasas de interés tan atractivas, 29 años, o sea, no era 1, 2, 3 años, sino eran 29 años. Yo conozco una persona que a 25 años le confió su dinero, y en esos 25 años, pues no nada más recuperó su inversión, ganó, sino que ganó. La historia triste, la tragedia es para los últimos que le entraron en los últimos años. Mira, el señor Espinosa Marín, ¿cómo hacía atractivo, cómo lograba cooptar a los ahorradores que le confiaran su patrimonio? Le vendías una casa, o él se enteraba que ibas a vender una casa de una herencia, y esa casa, dice, yo te la compro, pero luego te ofrecía una tasa de interés atractiva sobre ese dinero obtenido por la venta. dinero, y te ofrecía otra casa. Te ofrecía otra casa en la cual prácticamente te cobraba una renta muy baja. Entonces, tu dinero se lo confiabas a él, el que te iba a pagar, se lo confiabas a él, él lo manejaba. Y mensualmente te daba una tasa muy atractiva. Y choca con otra realidad que vivimos, en la cual el banco, pues te da 6, 7% cuando mucho, ¿no? Normalmente es lo que te da. Anual. Actualmente anual. Da más el colchón, ¿no? Y el otro te daba 3, 4 veces más, ¿no? 3, 4 veces más. Entonces, se fue esto de voz en voz. Y luego, ¿qué hacía él? Luego hipotecaba esas propiedades, las hipotecaba y así movía el dinero. Y no lo sé, pero un elemento que seguramente pudo haber estado presente es ahora en la epidemia de COVID, donde la gente tenía necesidad de su dinero y empezó a pedirle dinero, porque no te lo negaba. En aquellos años, conozco varios casos, si tú le tenías 200,000 pesos, le pedías 50,000, 100,000, te los daba, o los 200,000 te los daba, no te los negaba. El problema seguramente sucedió ahora en esta epidemia, en el cual mucha gente le estuvo pidiendo dinero, y ya él ya no pudo cumplir con los compromisos que tenía, y seguramente al paso del tiempo también él fue cooptando otros capitales mucho más grandes, ¿no? Porque se habla de que esto puede ser el daño. Si ahorita van 200 denuncias, pero el daño puede ser a más de 10,000 personas y de miles de millones de pesos. O sea, es un problema social que esto está generando. Yo creo que es el mayor en la historia de Jalisco, como lo decía Esperanza, el mayor en la historia de Jalisco. Vamos a ver, va a tener una gran dimensión, seguramente en los próximos días va a ir creciendo. A ver, ¿crees que, Gabriel, les pregunto a todos, ¿crees que la Fiscalía le entre tanto al tema que pudiera empezar a indagar sobre posibilidades de lavado de dinero? No creo que la Fiscalía le entre, no, porque si le entra, mira, es que aquí hay de todos. Lo digo por los rendimientos tan hay altos empresarios, que pagaba, ¿no? ¿Quién hay podía pagar políticos, tanto? y hay políticos de todos los colores, porque si le entra, pues le tendría que entrar con todos, y los que estén en el gobierno, a esos no, porque esa información seguramente va a salir a flote. Se va a trascender. Gabriel, si me permites, recuerdan que en el video él habla de que recibió amenazas y habla de personajes poderosos. No hemos sabido más de esos nombres, de los implicados, pero yo sí creo que pudiera haber una posibilidad. Tiene relación con operaciones de lavado de dinero, pero con la vinculación al sistema de administración tributaria, que hayan pescado al poco por allí, que se le haya complicado las operaciones de hipotecar los bienes, de hacer sus operaciones de papel, que es la verdad, como se manejan muchos empresarios, pero a final de cuentas no tuvo las garantías, no tuvo la manera de seguir con el flujo para satisfacer las necesidades de los clientes a los que se les había cumplido. Yo solo quiero concluir mi participación con un detalle, la analogía. En Jalisco tenemos fraudes, el de Aviso de Guadalajara,
fueron más de 8,000 afectados, 6,000 y tantos afectados, 8,000, se hablaban de entre 6,000 y 8,000. Pero en el caso del arbolito de la empresa del Noroeste, abrió casi 70 sucursales a lo largo del país porque ofrecía el 33 anual. Operaba parecido como esta empresa de la que hoy estamos hablando, no era mucho más de lo que ofrecen otros, que tronaron al poco tiempo, pero finalmente era muy atractivo. Y lo que dice Gabriel es la base, creo yo, de su éxito, la solidez que tuvo por años de estar cumpliendo con sus clientes. Ahora lo que nos tienen que decir es quiénes están detrás y que con los bienes que se estaban parando la operación se le pague a los afectados, no queda de otra, pero que esperemos que no se les ocurra un fideicomiso para otra vez rescatarlos, como ha ocurrido históricamente. Y dicen que ya no, y vuelve a haber fideicomisos, nada más salen a manifestarse. Pero bueno, aquí también hay una cuestión que debemos de tomar en cuenta. Lo que estamos viendo en este fraude, en esta operación, es lo que le sucede pues a gente con mucho dinero. Había actores, había deportistas, había gente de la farándula. Pero en el país también eso ocurre con la gente de abajo, estos préstamos gota a gota, donde personas con pocos recursos le piden dinero a una persona que les cobra unos intereses muy altos y si no, pues los lesionan, los lastiman. Evidentemente esto está afectando a todos, ¿no? Ya esta crisis económica, esta ilegalidad, pues se ve por todos lados ya diseminada, ¿no? No se puede únicamente enfocar en una sola clase social. Me parece que aquí no va a parar porque, aunque ya tenemos a un Oxiso, pues bueno, su esposa, sus hijos, pues seguramente van a tener que dar muchas explicaciones sobre todo lo que ocurrió. De alguna forma, con el video, él trataba de exculparlos, pero esto me parece que no es puede el comienzo, quedarse así. No puede quedarse así, y es el comienzo de una historia que seguramente va a implicar a más personas. Él era el tesorero de una organización también muy importante, altruista, y pues también hay gente ahí, pues personas muy famosas, muy involucradas que... Donación de órganos. También. Donación de órganos. Hay muchas dudas en la forma como muere. Más que certezas, hay dudas. Porque si bien en el video visualiza él que se va de la vida, pero qué casualidad que inmediatamente después del video que lo sube, aparece la fiscalía. Van por él. Y luego la forma como muere, pues te das el balazo en la cabeza y te das en otro lado. Si te lo das en la cabeza es inmediato. Yo creo que aquí el tema es seguir la ruta del dinero y nos podremos llevar muchas sorpresas al final de una investigación, si es que se quiere realizar, porque cuando hay estas inversiones, quienes conocen de finanzas, pues saben que cuando llega un punto donde no puedes a lo mejor cumplir con la misma dinámica, rescatas lo suficiente para las personas que siempre han manejado tanto dinero, pues suficiente tiene que ser mucho para poder salvaguardar la integridad de a lo mejor hijos, esposa, etcétera, y tenerlas ya viviendo en otro país, porque a la fecha no se sabe dónde se encuentra su familia, ¿cierto? Entonces, bueno, yo creo que... Pero mira, Trini, lamentablemente este tipo de historias, este tipo de tragedias van a seguir. O sea, dentro de varios años... Tendrá otro nombre y otro en personaje. esta mesa o en otra mesa se estará analizando, se estará discutiendo el por qué. Por eso la regulación, Gabriel. Es que rebasa la regulación. Es que es entre particulares. Es entre particulares. Es difícil que la institución hacendaria se meta porque es entre particulares. Es difícil. Y luego, pues, ellos tienen demasiadas tareas y seguramente tienen también algunas complicidades en esas áreas, para que pueda operar, moverse tanto dinero, porque son cientos o miles de millones de pesos las transacciones que se hacían y que se hacen y que en el futuro seguirá, porque el tema es que ¿qué haces con tu dinero? ¿Dónde lo inviertes? No hay una cultura financiera, número uno. Y número dos, mételo al banco para que te dé el 6-7%, si bien te va. Entonces, es una situación muy compleja. No, y los bancos tienen unas letras chiquitas que a la hora te hacen súper complicado recuperar tus inversiones. Tenemos que hacer una breve pausa y cuando regresemos vamos a hablar de esta condición laboral, de trabajo que tienen los mineros en México y que se repite año con año, desgracias chiquitas, grandotas, y justo en Sabinas está sucediendo nuevamente algo similar. Así que hablaremos de la mina de carbón allá en Sabinas al regresar de la pausa.